Hola, en este video vamos a trabajar con funciones implícitas. Veamos primero cuál es la idea. Si tenemos una superficie en el espacio, como por ejemplo esta que tenemos aquí representada gráficamente, sabemos ya que no siempre puede expresarse la ecuación de esa superficie como z igual f de x y, o sea, z en función de x y de y, o alguna de las tres variables que intervienen en la ecuación de la superficie en función de las otras dos. Este es un caso, no es posible hacer eso para toda la superficie, pero sí quizás es posible hacerlo localmente. Si fijamos algún punto, por ejemplo, algún punto por aquí con z positivo, en un entorno de ese punto es posible ver todos los puntos de la superficie expresados con z en función de x y de y, o sea, habría en juego a partir de la ecuación de la superficie una función z que depende de x y de y definida en algún entornito de las componentes x0 y 0 del punto x0 y 0 z0 que hayamos elegido sobre la superficie. En las ecuaciones, a través de las ecuaciones, también podría verse esto en este ejemplo particular donde la ecuación cartesiana de la superficie es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Si uno intenta despejar z para un valor de z estrictamente positivo, tenemos efectivamente z como la raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, es z función de x y de y, pero para puntos donde z es positivo. Si elegimos algún punto donde z es negativo, tendríamos otra función en juego donde z es función de x y de y, cuyo gráfico contiene ese punto de la superficie. Esto no siempre es posible, pero en algunos casos localmente sí es posible. La idea de lo que vamos a trabajar aquí es anticipar, poder saber cuándo a partir de una ecuación como esta, por ejemplo, donde se involucran a tres variables, o sea, una f de x y z igual a una constante o igual a 0 si queremos pasar todos los términos de un mismo lado de la ecuación, cuando sin necesidad de hacer un despeje explícito, cuando a partir de esa ecuación podemos pensar que al menos cerca de algún punto que verifica esa ecuación, podemos llegar a pensar a z como función de x y de y, o alguna otra variable en función de las otras dos, x en función de y de z o y en función de z de x. Esto lo vamos a ver a través de un teorema, pero primero formalicemos un poquito esta definición de función implícita, que sería esta función que está en juego ahí en la ecuación, aunque no la veamos explícitamente, está jugando un papel de función implícita a partir de lo que esta ecuación define. Entonces veamos primero una definición un poquito más formal de qué es una función definida implícitamente y luego vemos este teorema que nos va a decir bajo qué condiciones podemos asegurar la existencia de esa función, aunque no la encontremos explícitamente. Entonces, si tenemos una ecuación de la forma f de x y z igual a 0, y un punto, x0 y 0z0, que cumple esa ecuación, considerando que esta f es un campo escalar, de algún dominio de R3, que llega a R, entonces vamos a decir que la ecuación define implícitamente a z como función de x y de y, esta z como z de x y sería una función definida implícitamente, o sea, sería la función implícita definida implícitamente por la ecuación, en un entorno de, y ahí nos quedamos con la parte x0 y 0, las variables x y del punto, de tal manera que z de x0 y 0 sea el valor z0 del punto de R3. Bueno, vamos a decir que si solo significa que esa expresión z de xy puesta en el lugar de z en la ecuación la verifica, o sea, f de xy, z de xy igual a 0 para todo xy en ese entorno de x0 y 0.
Esto es una manera un poco más formal de decir, bueno, si puedo despejar z de esa ecuación y vuelvo a ponerla ahí, se va a cumplir, obviamente. Ahora, no significa que necesariamente tenga que despejar esa z como función de x, y, pero es la idea de lo que sería la función definida implícitamente por la ecuación. Bien, veamos entonces el teorema este que anticipábamos, que se llama, se llama teorema de Cauchy-Dini o teorema de la función implícita, que asegura la existencia y también la derivabilidad de la función definida implícitamente bajo ciertas condiciones. Tenemos entonces el campo escalar definido en R3, la ecuación f de x y z igual a 0 y el punto del dominio de f x0 y 0 z0. Bien, lo que nos dice el teorema es que si se verifican tres condiciones, vamos a ver cuáles son esas tres. La primera es que el punto cumpla la ecuación, ¿no? Lo veníamos trabajando así, f de x0 y 0z0 igual a 0, si no, no tiene sentido plantear esto. Segunda condición, las derivadas parciales de f, de la f que define la ecuación, tienen que ser continuas en un entorno de p sub 0. Tercera condición, la derivada parcial de f respecto de z, que es la variable que estoy pensando en despejar, aunque no despeje concretamente, es la variable respecto de la cual estoy pensando que va a ser función de las otras dos. Bueno, la derivada respecto de esa variable en el punto tiene que ser no nula. Si se cumplen esas tres condiciones, lo que asegura este teorema es que entonces seguro que existe una única z como función de x y definida implícitamente por la ecuación en un entorno de x0 y 0 con z de x0 y 0 igual z0, la tercera componente de p sub 0. Y además asegura la existencia de las derivadas parciales de z en x0 y 0. Z tiene dos variables x, y, o sea que tenemos dos derivadas parciales, z'x en x0 y 0, z'y en x0 y 0, definidas por estas fórmulas. Esto se puede probar, se puede demostrar que con esas son las fórmulas para el cálculo de esas derivadas parciales en el punto. Por supuesto, este teorema se adapta a versiones diferentes según cuál sea la variable que yo estoy pensando en despejar, insisto, aunque no despeje explícitamente. Si yo estoy pensando en que a partir de la ecuación quiero saber si x es función de y de z, entonces las dos primeras condiciones que exige el teorema son las mismas, pero la tercera condición cambia. La tercera condición que enunciamos sería, para este caso hipotético de querer pensar a x como función implícita, sería que f'x, o sea, la derivada parcial de f respecto de x, en p sub 0 sea no nula. Y análogamente, para el caso de y en función de x y de z, la tercera condición sería que y, la derivada de f respecto de y en p sub 0 sea no nula. También se adapta la fórmula para las derivadas parciales. La derivada que es no nula justamente es la que va abajo, y la derivada de f respecto de la misma variable que estoy derivando aquí en la implícita es la que va arriba para la f. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Bien, en este primer ejemplo tenemos la ecuación ya igualada a 0. Si no nos dan la ecuación igualada a 0, podemos pasar todos los términos y dejarla igualada a 0 para identificar cuál es la f. Nos piden verificar las condiciones de existencia de z en función de x, y definida implícitamente en un entorno de 1, 1, con z de 1, 1 igual a 0, y luego hallar las derivadas parciales de z en el 1, 1. Bien, entonces identificamos la f y el punto. El punto sería el x0 y 0, z0, sería el 1, 1, que nos están diciendo es el entorno donde está definida la implícita, y agregamos el valor de z para el punto en R3, que sería el que corresponde al que quieren como z de 1, 1, al 0 en este caso. Entonces nuestro p sub 0 es el 1, 1, 0. Bien. Para verificar las condiciones de existencia, aplicamos el teorema. Ahora vamos a ver las condiciones. Y con eso vamos a asegurar, si se verifican esas condiciones, vamos a asegurar la existencia de esta función definida implícitamente, y le vamos a encontrar las derivadas parciales. Pero no vamos a despejar z. Si observamos la ecuación, z no es para nada sencillo de despejar aquí.
pero con el teorema nos alcanza para asegurar que al menos en un entorno del 1, 1 existe esa función definida implícitamente, aunque no la conozcamos explícitamente. Bien, vamos entonces a la verificación de las condiciones de existencia. Primer requisito, el punto debe cumplir la ecuación, así que reemplazamos f del 1, 0, 0, hacemos las cuentas y efectivamente da 0. Las derivadas parciales de f deben ser continuas en un entorno de p sub 0. Esa es la segunda condición. Calculamos entonces las tres derivadas parciales de f. Vemos que aparecen en algunas un denominador que es x o x cuadrado, para lo cual x debe ser distinto de 0, pero como estamos trabajando cerca del punto 1, 1, 0, la x está cerca de 1, y por lo tanto no va a haber problema con ese denominador. El resto de las expresiones son o bien exponenciales o bien cocientes de funciones continuas con denominador no nulo o producto de funciones continuas, sumas y restas de funciones continuas van a resultar efectivamente continuas en un entorno del punto. Pero debo indicar esto, ¿sí? Debo hacer este análisis de que son continuas, al menos así como lo estamos haciendo, y debe indicarse. La tercera condición es que la derivada respecto de z, porque el enunciado nos pedía pensar a z como función de las otras dos variables, decía entonces la derivada respecto de z en el punto debe ser distinto de 0, la derivada la tenemos calculada ahí, la evaluamos en el punto 1, 1, 0, nos da menos 2, que efectivamente es no nulo. Como se verifican esas tres condiciones, entonces el teorema nos asegura la existencia de una única z como función de x y de y, definida implícitamente por la ecuación en un entorno de 1, 1, con z de 1, 1 igual a 0. Y sus derivadas parciales están dadas por las fórmulas que anticipamos. Hacemos los cálculos, esas derivadas parciales de f las teníamos calculadas en el segundo punto de verificación de existencia, así que simplemente es reemplazar ahí y tenemos los valores de derivadas parciales de esa función implícita en el punto, aunque no conozcamos la expresión de esa función implícita. Con estas derivadas parciales nos podrían pedir que calculáramos algunas otras cuestiones. Van a aparecer estas en algunos otros ejemplos. En el ejemplo 2, otra vez tenemos una ecuación, ya está igualada a 0 y un punto, pero lo que nos piden es analizar si la ecuación define implícitamente a x como función de y de z. Y en ese caso, calcular, nos podrían pedir las dos derivadas parciales de x, nos piden una sola, la derivada parcial de x respecto de y en el punto 1, 2. Este 1 y este 2 vienen a ser el y y el z del p sub 0. Así que, sin duda, nos están pidiendo que x del 1, 2 valga el valor de x del punto, valga 1. ¿Sí? Tenemos identificada entonces la función y el punto, y lo que tenemos que hacer es adaptar el teorema, las condiciones de existencia de la función implícita, para el caso en que x queremos que sea función de y y de z. Bueno, aquí escribimos lo que les anticipaba, x de 1, 2 tiene que ser 1, porque nos dan este valor de x para p sub 0. Verificamos entonces las condiciones. Primer requisito, que el punto cumpla la ecuación, efectivamente lo hace. Segundo requisito, calculamos las derivadas parciales de f y verificamos que son continuas en un entorno de p sub 0. En este caso lo son porque son todas expresiones polinómicas en x y z, así que son continuas en todo su dominio. Tercera condición, y acá la primera cuestión que hay que adaptar cambia a la tercera condición. Lo que necesitamos pedir es que la derivada respecto de x en el punto sea no nula. La evaluamos, da efectivamente distinta de 0, entonces el teorema asegura que existe una única z en función de y de z definida en un entorno de 1, 2, implícitamente por la ecuación, y tal que x de 1, 2 es 1. Calculamos la derivada parcial, nos pedían una sola, que nos piden respecto de y con la fórmula adaptada, es decir, va a ser menos f'y en el 1, 1, 2 dividido f'x en el 1, 1, 2, y tenemos el valor. O sea, hay que adaptar también esa formulita. Veamos otro ejemplo. También nos dan una ecuación
pero aquí nos anticipan que la ecuación ya sabemos que define implícitamente a z como función de x, y en un entorno de 0, 0, con z de 0, 0 igual a 3. Es decir, en este caso no nos están pidiendo verificar las condiciones de existencia. Nos piden que asumamos que existe y que calculemos el diferencial de z en 0, 0. Entonces, lo que sí vamos a necesitar son las derivadas parciales de la implícita para calcular el diferencial. No solo las derivadas parciales, sino que con esas derivadas parciales nos piden calcular el diferencial de z. Es decir, armarlo a partir de lo que ya sabemos de diferencial, pero con las derivadas parciales de una función implícita. Donde, insisto, no nos están pidiendo en este ejemplo verificar las condiciones de existencia. Podrían hacerlo, pero en este ejemplo no lo piden. Tenemos claro quién es f, quién es el punto. Son valor de x, valor de y, valor de z para el punto, sería el 0,03. El diferencial, como de cualquier campo escalar, según lo visto anteriormente en la materia, es la derivada parcial del campo respecto de x en el punto por delta x o diferencial de x, más la derivada parcial respecto de y en el punto por delta x o diferencial, perdón, por delta y o diferencial y. Bien, decía que necesitamos las dos derivadas parciales, porque nos están pidiendo un diferencial. La diferencia, lo nuevo, es que esas derivadas parciales son las derivadas parciales de una implícita, de una función implícita. Entonces debo calcularlas, y para eso usamos las fórmulas. Necesitamos las derivadas parciales de la f, las evaluamos en el punto, y aplicamos las fórmulas para calcular las derivadas parciales de la implícita en el 0, 0. Nos dan menos 1 medio, menos 3 medios respectivamente. Con eso armamos la expresión del diferencial. Es decir, aplicamos lo que sabemos de implícitas para el cálculo de un diferencial de una función implícita. Ahora, el campo escalar no lo conocemos, pero podemos conocer su diferencial en el 0, 0, la expresión de su diferencial. Otro ejemplo. Z, función de x y de y, en vez de llamarse z, la función, como en los ejemplos que veníamos trabajando hasta ahora, en vez de ser z como z de x y, le ponen otro nombre, pero es lo mismo, z igual a g de x y, definida implícitamente por una ecuación en un entorno de un punto. Ya nos anticipan que eso existe, no nos piden verificar condiciones de existencia. Lo que sí nos dicen es que esa función implícita tiene derivadas parciales continuas y nos piden con esa información estimar el valor de g o z, como quieran llamarla, en un punto que es cercano al 3,3, que era donde nos daban donde estábamos trabajando con la implícita, donde sabemos que está definida en un entorno de ese punto, utilizando una aproximación lineal, y en el punto B nos piden analizar si alguna derivada direccional de g en el 3,3 puede tomar el valor 4. Bueno, veamos cómo hacemos esto. Para el punto A, bueno, tenemos identificada la f y el punto, porque nos están dando esa información. No tenemos que verificar condiciones de existencia, pero para el punto A nos piden una aproximación de tipo lineal. Usamos la aproximación de tipo lineal que sabemos para cualquier campo escalar de dos variables con derivadas continuas, esa información la tenemos, y cualquier xy cercano al punto donde estamos trabajando, que es el 3,3. Esa expresión es g de 3,3 más lo que sería el diferencial de g en 3,3, pero expresado en forma polinómica o un polinomio de Taylor de orden 1, como quieran verlo, o la ecuación del plano tangente en el punto 3,3. Es una aproximación lineal que conocemos, aunque tengamos tres versiones para llegar a ella. Bien, ¿qué necesitamos calcular para encontrar, en definitiva, esta aproximación lineal de g en puntos cercanos al 3,3? Necesitamos el valor de g en 3,3, que lo tenemos porque sería la tercer componente del punto en cuestión, y las dos derivadas parciales de g en el 3,3, que son las derivadas parciales de la implícita. Así que vamos a calcular eso. Después lo evaluaremos en el punto 2.95, 3.01, que es simplemente reemplazar en esta expresión que teníamos el valor de x y el valor de y hacer las cuentas que nos queden. Bien. Tenemos entonces las derivadas parciales de f calculadas aquí, y con ellas evaluadas en el punto 3,3 menos 2. Recuerden que menos 2 nos lo habían dado, estaba en el enunciado, era g de 3,3.
con esas y las fórmulas de las derivadas de la implícita, calculamos los valores de G'X y G'I en el 3,3 que los necesitamos para terminar de conformar la ecuación. Reemplazando entonces G de 3,3 por menos 2, G'X en 3,3 por 1 y G'I de 3,3 por 1 medio, y ya habiendo reemplazado y valores cercanos a obtenemos la aproximación que nos estaban pidiendo, que nos da en este caso el valor 1.955, una aproximación de tipo lineal. Nos pedían en este ejemplo, además, en la parte B, analizar si alguna derivada direccional de G en 3,3 puede tomar el valor 4. Como nos anticipaban que G, si bien era una función implícita y no conocemos su expresión, tenía derivadas parciales continuas cerca de 3,3, entonces podemos utilizar lo que sabemos de derivadas direccionales de campos escalares con derivadas parciales continuas, que es que la derivada direccional máxima y mínima tienen que ver con la norma del vector gradiente del campo escalar en el punto. Entonces, como las derivadas parciales de G las tenemos porque las calculamos en el punto anterior, eran respectivamente 1 y 1 medio, podemos armar el vector gradiente y nos queda el vector de coordenadas 1, 1 medio, le podemos calcular la norma a ese vector y ese número, que en este caso nos da raíz de 5 sobre 2, es el valor de derivada direccional máxima, en este caso para G en el 3,3, porque tomamos la norma del gradiente, menos la norma del gradiente sería el valor de derivada direccional mínima de G. Como este valor, raíz de 5 sobre 2, resulta ser menor que 4, que es el valor que nos proponían acá, estrictamente menor que 4, es imposible que ninguna derivada direccional tome el valor 4, porque el valor máximo que puede llegar a tomar esas derivadas direccionales es menor que ese número, así que nunca va a alcanzar ese valor 4. De manera que relacionamos un poco con algunos temas anteriores a través de este ejercicio el tema de función implícita. En síntesis, más allá de esto que vemos que las derivadas de la implícita se pueden combinar con temas que ya vimos en la materia, lo que vimos con más precisión en este video es qué significa que una función esté definida implícitamente por una ecuación. A través del teorema de Cauchy-Gini vimos que no es necesario encontrar esa función implícita, no es necesario despejar ninguna variable para poder asegurar su existencia y encontrar sus derivadas en un punto. Para asegurar su existencia en un entorno de un punto determinado y encontrar el valor de sus derivadas parciales en el punto. Recordemos que siempre la ecuación debe estar igualada a 0 y que tenemos que cumplir los requisitos del teorema para poder asegurar esa existencia y la fórmula para las derivadas de la función implícita. Bien, eso es todo por ahora. Esperamos haya sido de utilidad. Muchas gracias.